Bueno, chicas, pues os quiero dar la bienvenida, ¿vale? Mi nombre es Sara Pérez, yo soy la directora de la Fundación Lidera, Salud Emocional. Bueno, nosotros nacimos hace muy poquito y bueno, hemos venido un poco para dar voz a situaciones, ¿no? que creo que todo el mundo va viviendo su día a día y que al final a todos nos ocurren cosas, pero nadie pone el foco, ¿no? En cómo podemos hacerlas, en cómo podemos mejorarlas. Entonces, yo quiero dar las gracias hoy a las dos personas que nos acompañan, ¿vale? Que una es María Teresa Cuesta Rubio, que ella es pediatra en neonatología del Hospital Infanta Cristina de Madrid, y Laila Casado, ¿vale? Que es mentora emocional. Entonces, nada, quiero que, bueno, les voy a dejar un poquito a ella que nos vayan contando y que nos digan cuál ha sido un poco su trayectoria y como en vuestra casa, ¿vale? Al final aquí lo que queremos es que podamos ir ventilando emociones, que seamos capaces, bueno, pues de estar un poco entre amigos y de dar visibilidad y poner foco en cosas que son cotidianas, pero que muchas veces nos cuesta hablar. Pues, cuando queráis. Bueno, pues buenas tardes y muchas gracias por contar con nosotras y conmigo en concreto para hablar de esto que, como decías, es algo muy del día a día. Yo en concreto algo muy de mi trabajo porque, como has dicho, soy pediatra, soy neonatóloga y estoy en contacto con mamás que acaban de ser mamás a diario. Entonces es una realidad que es mi realidad y que, aunque siempre la he vivido muy de la otra parte, ahora que también soy mamá, pues creo que se ve también todo desde otra perspectiva que vale mucho. Bueno, a ver, no se la ve, ¿vale? Pero está a punto de dar la luz, como aquel que dice. ¿Vale? Sí, sí. Y es el tercero, bueno, pues viene el tercero, o sea, que sabe bien de lo que hablan. ¿Y Laila? Pues también muchas gracias por la invitación y yo aquí vengo pues más que como profesional, como una mamá más y a exponer pues la experiencia más real. Lo que vamos a hablar también hoy, ¿vale? Que yo creo que es una de las partes también muy importantes, de las que poco se habla, ¿vale? Como nosotros lo llamamos, que es maternidad, realidad, ficción, ¿vale? Aquí las tres somos madres, yo creo que lo que veníamos hablando ahora antes de que empezásemos el podcast, el cómo vamos viviendo y cómo cada mujer, ¿no? Pues dentro de la etapa o de las diferentes etapas de la vida puede ir llevando mejor o peor su maternidad. Nosotras cuando hemos empezado, cuando han llegado, hemos estado hablando del tema de las diferencias de edades, cuando uno es madre joven o cuando a lo mejor ya tiene una vida más estructurada y parece como que cuesta menos, ¿no? Que dices, bueno, pues ya tengo todo más estructurado. En el caso de Laila y en el mío, que fuimos madres jovencitas, en mi caso con 26 y ella con 27, bueno, pues hablábamos, ¿no? de a lo mejor las dificultades que nos hemos encontrado ahí. Entonces cuéntanos un poco cómo lo has vivido tú. Sí. Bueno, pues como has dicho, tuve la niña con 27 años. Yo estaba en una edad en la que realmente decidimos mi pareja y yo tener un niño, pero yo creía que iba a venir mucho más tarde. Entonces, porque bueno, como se suele decir que tiene que tomar la píldora durante mucho tiempo, puede tardar en llegar, pero no tardó, o sea, fue decirlo y al mes me quedé embarazada enseguidísima y entonces pues como que no asimilé muy bien dónde me estaba metiendo. Me recuerda un montón lo que me pasó a mí. Entonces, pues bueno, una vez que ya dices, venga, que ya estás metida de lleno en esto, te vienen empiezas a tener cambios emocionales que dices, pero ¿por qué me estoy sintiendo así, no? Y físicos, porque claro, empiezas a engordar, empiezas a tener retención de líquidos, empiezas a tener náuseas, empiezas a decir, hoy estoy súper enérgica y otro día estoy llorando por las esquinas. O sea, no entiendes el proceso que te está tocando vivir, ¿no? Claro. Entonces, pues bueno, luego empiezas a tener citas y en mi caso, por ejemplo, mi hija no venía bien. Entonces a mí se me sumó durante todo el proceso del embarazo un nivel emocional muy, muy, muy fuerte. Y bueno, pues hasta que llegué al parto
que por cierto, durante el proceso del embarazo no tuve ningún acompañamiento por parte de mi centro de salud, porque quiero contar esto, porque es muy fuerte que yo pidiera ayuda y lo que me decía en este caso mi médico era que estaba embarazada, no enferma. Entonces, que me mandaban a casa y yo decía, pero es que yo no estoy bien, yo estoy triste, yo no estoy disfrutando de mi embarazo. Pues te tengo que decir que a ver, o sea, en mi caso nos pasó algo similar, porque, o sea, yo te entiendo tanto porque mi embarazo tampoco venía bien, tuvimos un montón de problemas pues durante los 9, bueno, 9, porque al final fueron 7 meses y medio. Igual. Y lo pasé muy mal porque al final te encuentras pues, que tampoco tienes apoyo, nadie te sabe decir cómo lo puedes hacer mejor, cómo te puedes sentir mejor. Y tienes que ir todas las semanas al hospital y todas las semanas cuando vuelves a tu casa dices, ¿por qué yo? ¿Por qué me pasa esto? Y luego cuando terminas y ya sale todo y que las cosas, bueno, o sea, no sé si en tu caso saldría perfecto, en el mío finalmente no, pues eso, vamos poniendo un poco en situación, ¿no? Mi hijo eran gemelos y uno de ellos pues no salió adelante. Entonces al final, claro, pasa ese proceso y psicológicamente desde el hospital tampoco se te acompaña, ¿no? Y eso es algo que luego yo creo que te tienes que ir llevando como algo como una mochila, ¿no? Que te arrastraría para el resto de tu vida, tanto a nivel laboral, a nivel personal, a nivel amigos, y creo que es algo que se debería trabajar desde todos los puntos, ¿no? Y en el tema de la fundación yo creo que no solamente queremos trabajar esos planos, sino también las dificultades que las mujeres sufrimos, ¿no? Solamente por el hecho también de ser mujer, de que tenemos que ser madres, de que tenemos que avanzar con muchísimas otras cosas, pues solamente por la parte que nos toca, ¿no? Y yo creo que eso también vosotras en vuestro día a día pues lo veréis pues en tu caso personal y tú... Pues yo en lo profesional y en lo personal, porque en lo profesional yo, como he dicho, soy pediatra, soy neonatóloga, me gusta mucho la parte de la lactancia materna, también tengo pues, algún título y me gusta mucho ese acompañamiento, pero sí que veo pues lo que estamos hablando, ¿no? Realidad o ficción, pues es más ficción, todas tenemos en la cabeza una imagen de la maternidad que no es real. Es la de las películas, las de las series, que el embarazo perfecto, la mamá preciosa, pintada, guapísima, tiene un niño al lado que no llora, que no demanda, y ellos siguen con su vida adelante tal cual la tenían siendo una pareja sola, y eso no es la realidad. En un embarazo que va bien y llega a término y nace un niño sano y precioso y perfecto, pues de repente se plantan con la realidad en la cara también, que es un niño, porque, ay, doctora, es que mi hijo llora, es que le dejo la cuna y no para de llorar. Pues cógele. A lo mejor es porque ha estado calentito, sin frío, sin hambre, sin necesidades dentro del útero y ahora necesita que alguien le cuide. Pero es que ¿por qué llora? Pero ¿y a qué temperatura tengo que tener la habitación? ¿Y el biberón o el pecho? El pecho es un tema aparte. Parece de todas maneras que en los centros, vamos a hablar de los hospitales, ¿tú crees que hay suficiente apoyo a nivel psicológico? No. Eso voy, que eso es un embarazo normal, que te das con la realidad en la cara una vez que el niño nace, pero si el embarazo pues no es normal, por lo que sea, porque es más chiquitito, porque o era normal y ha nacido antes de tiempo, el bebé viene con alguna patología, ya eso es un sufrimiento desde que estás embarazada, porque ya eres madre ahí. El no poder quedarte embarazada y querer, ya eres madre, pero es otro sufrimiento añadido y es una salud mental que no está cuidada. A mí cada vez me gusta más, no soy ninguna experta, pero cada vez me gusta más el tema de salud mental perinatal y me siento un poquito más cerca, pero como digo, no soy experta, lo que pasa es que lo ves en el día a día, una mamá que no puede dar el pecho y llega destrozada, llorando, pues yo, cuando a mí me pasó y llegué yo destrozada, yo quería llorar y sabía que tenía derecho a llorar, pero hay muchas mamás que no lo saben y que se sienten mal. Hay una pérdida gestacional, yo tuve una pérdida y pues me pusieron, bueno, estaba de baja, estudiando además una oposición que se me dio fatal y en cuanto se me acabó la reducción que yo había pedido, mi jefe me puso a trabajar sin preguntarme y fue la primera vez creo que en mi vida que he levantado la mano y he dicho es que no puedo incorporarme a trabajar porque no me siento bien. Físicamente estoy bien, sí, a lo mejor he estado peor con un catarro, una gripe, pero mentalmente no me encuentro bien y eso es la mochila, que es lo que tú decías, ¿no? Te lo vas echando detrás y tienes que salir adelante tú sola con tus recursos, si es que los tienes. Sí, no, y que además la gente lo único que piensa es esa de
pues no le pasa nada, o no le pasa nada, o pues si tiene trabajo y se la ve muy feliz y tal, pues que tampoco tiene por qué quejarse. Entonces al final tú mismo, pues yo creo que te vas culpando pensando, pues que no me pasa nada, es que no me tengo por qué quejar, que lo hablábamos hace poco también, ¿no? O sea, el hecho de, bueno, porque en el caso de Leila, que ahora le comentará, bueno, pues ella ha tenido sus bajones, ¿no? Después de tener a la niña, no todo el mundo lo supera tan rápido, o no todo el mundo tiene las herramientas, y que luego también te quedas con esa culpabilidad de pensar, bueno, pues yo me quedo en casa cuidando a mi hijo, ¿no? Y ya está, o sea, encima me tengo que sentir mal si quiero hacer otra cosa o si no me siento bien, ¿no? Por estar haciendo lo que estoy haciendo. Lo que retomo, por ejemplo, lo del pecho. Yo, por todas las circunstancias del embarazo, porque venía mal y estaba preocupada, estaba insegura, tenía miedos, no pude darle el pecho. Y aparte porque yo tuve a mi hija y se quedó como una semana en incubadora. Entonces no tuve ese primer contacto que tiene una mamá con su bebé. Yo no tuve esa conexión con mi bebé. Entonces ya me caía ahí la frase esta de decir, voy a ser mala madre. O sea, es que es muy potente esa frase. De todas maneras, ¿no? Te digo, el tiempo en el que tú y yo tuvimos los niños se miraba de otra manera. Porque si te digo lo que me hicieron a mí, claro, normalmente cuando tú tienes gemelos, o en este caso tienes un niño en la incubadora, a ti normalmente no te ponen una madre al lado que tenga un bebé. Por lógica, ¿no? Pues a mí me la pusieron. Y claro, o sea, tú te puedes imaginar la llorera, claro, con toda la bajada de hormonas. Bueno, me tuve que bajar, no me acuerdo, de la incubadora con un berrinche. Pues encima una niña de 26 años, pues imagínate que no entiendes qué te está pasando. Y creo, a lo mejor yo creo que ahora incluso es más, o sea, incluso la gente que está trabajando allí como que tiene más conciencia, ¿no? Igual ya, pero yo creo que hace, pues eso, mi hijo va a hacer 12, 16. Tiene 16, igual en esa época todavía no se miraba tanto, a lo mejor toda esta importancia, ¿no? Que tiene y como al final la madre sufre, porque en las incubadoras sobre todo yo me di cuenta de que todo el mundo está muy preocupado del bebé, pero es que nadie te preocupa que tú a lo mejor estés en una cesárea, que estás fatal, que te quieres morir. Que te quieres morir, que dices, ¿qué he hecho yo, no? Para que me pase esto. Y que nadie te presta atención a ti. Y pasas en un segundo plano. Pero un tal segundo plano como que yo no vi a mi hija hasta 2 días después. O sea, y no me dejaban subir. Decir, no, tú tienes que estar aquí tranquila, vas a estar 4 días, que no más, por cierto. O sea, 4 días. A mí, cuando tuve a la niña, me rajaron, por lo tanto tuve que irme a mi casa e ir todos los días al hospital con cosida a intentar darle el pecho a mi hija, pero no se enganchó. Con la primera niña estaba trabajando en otro hospital distinto al de ahora y sí que tuvo como mucho el comerme la cabeza de dónde quería que naciese. No sabía si en mi hospital o no, pero bueno, decidí que no, porque si pasaba algo y la cosa no iba bien, no iba a poder volver a ir a trabajar igual que antes. Y preferí ser, como decimos nosotros, un 28/, una paciente más, y me fui al hospital que me correspondía y mal, regular, tirando a mal. Fue una inducción, porque no me puse de parto a las 41 semanas, 41 más 3, y después de 36 horas de parto fue una cesárea, a las 11 de la noche. Todo el mundo se portó fenomenal conmigo, pero el anestesista, que se portó muy bien, y según me iba acariciando la cara y me iba hablando, sabía lo que me iba a decir, me dijo, Teresa, entenderás que a estas horas te vas a quedar toda la noche en la reanimación. Eran las 11, me podía haber dado el alta perfectamente 3, 4 horas después, que es lo que suele pasar, y yo lo sé porque trabajo en ese medio, pero sabía lo que me quería decir, no me iba a dar el alta hasta el día siguiente. Y las enfermeras en la reanimación me decían, duerme. Yo no me podía dormir, descansa. Yo no podía porque yo quería estar con mi bebé, que me lo habían enseñado por arriba, había visto que me pareció preciosa y se la habían llevado. Y hasta 14 horas después no la vi. Y además me decían, te ha subido mucho la tensión, te vamos a poner medicación. Y me ha subido porque estoy muy nerviosa, no me pasa nada. ¿También fue cesárea? Igual, no. Fue natural, pero con dolor y sin dolor, porque la epidural no me hizo casi efecto. Lo sentía en un lado y en el otro no. Yo lo digo porque también eso es un poco, ¿no? El sufrimiento ese de las madres que lo tienen, en mi caso fue cesárea, ese desapego, ¿no? O sea, que te mandan a la rea y
Y esa cosa como de, o sea, me acaban de separar, sé que está bien, no lo puedo ver. Y es que al final es un tránsito que es complicado, es difícil. Todo se complica porque yo digo eso. La primera fue una niña sana, a término, 41 más 3. Luego fue cuando me quedé embarazada y tuve la pérdida. Pues ninguna frase estaba bien, o para mí estaba bien. Bueno, pero tienes otra. Bueno, pero te podrás quedar otra vez. Bueno, pero pues yo miraba la otra y me daba más pena todavía, porque decía, ibas a tener una hermanita y ya no. El siguiente embarazo de mi segunda niña ahora pues fue muy difícil, porque yo no veía otras madres que se tocaban la tripa, yo no, porque no quería apegarme a algo que a lo mejor no iba a llegar. Sí, no, es que al ya al final psicológicamente todos estos, como digamos, ¿no? Los pequeños baches, las piedras en el camino, pues se van haciendo mella y van haciendo el camino más difícil. Y yo creo que al final lo más importante es que podamos hablar estas cosas con normalidad, que podamos decir, oye, mira, pues yo no me sentí bien aquí, que tenemos todo el derecho a hacerlo. Y las dificultades que hayamos pasado, porque hablando las cosas yo creo que al final todo, ¿no? se alivia o se ve de otra manera. Y yo creo que se va normalizando el hablar, ¿no? Te encuentras con otras chicas y empiezas a hablar y haces así y enseguida todas contamos, pero hasta ahora no era tan fácil. Y ahora es fácil el hablarlo, el contarlo, y al final te das cuenta de que a todo el mundo le ha pasado algo, o todo el mundo ha tenido su momento de más bajón y de pasarlo mal y cuesta mucho recuperarse, pero falta ese apoyo por parte de, ¿no? Pues del hospital, del centro de salud, ese apoyo a la salud mental. Sí. Para un embarazo que no va bien, para una pérdida, para un bebé prematuro, todo, si es que al final es todo un poco lo mismo. Y luego el tema de la... O sea, en tu caso no pudiste volverte a incorporar después de... No, ya decidimos mi pareja y yo que al final la que se quedaba en casa era yo. Y cuando llegó la niña a casa, bueno, que aparte se ponía mal a cada 2 por 3, entonces tendríamos que volver otra vez al hospital. Mi marido ya empezaba a trabajar, la que iba y se quedaba en el hospital era yo. Entonces era arrastrar una cosa detrás de otra. Entonces yo no me podía recuperar, aunque yo quisiese. Para mí ha sido súper traumático el embarazo y para mí ha sido súper traumática la llegada de mi bebé a casa. Entonces yo no la he disfrutado. Y decir que yo no me he sentido madre hasta hace 10 años es muy duro decirlo. Y es que además no solamente eso, es que emocionalmente estás muy nerviosa, estás ansiosa, no duermes, y yo he llegado a tener pensamientos negativos hacia mi bebé, que lo que voy a contar va a ser muy fuerte, pero mi marido me pilló casi tirando a mi hija por la ventana. O sea, hasta ese nivel. O sea, y que no tuviese acompañamiento cuando yo pedí ayuda en un centro de salud. ¿En qué momento decides pedir ayuda? ¿En qué momento? ¿En qué momento dices, creo que estoy perdiendo, ¿no? Un poco la guía y necesito pedir ayuda? Pues ya casi cuando mi hija tiene los 6 años, ¿eh? Hasta los 6 años yo arrastraba, yo decía, el foco tiene que ser ella, el enfoque tiene que ser ella, yo no puedo pensar en mí. Yo tengo que volcarme simplemente en ella. ¿Y empiezas a ir a terapia o...? No, hasta 10 años después no he ido a terapia. Y a partir de ahí empecé a evolucionar. Con terapia y acompañamiento todo fue diferente. Ahí es donde realmente empecé a disfrutar la maternidad y a ser madre. Pues, o sea, es que hay un antes y un después de que muchas veces con muy poco, ¿eh? O sea, con poco que... A descargar. En el momento que empiezas a descargar, hay un giro brutal. No, y a ser consciente. Sí. O sea, yo creo que lo más importante es ser consciente de en qué momento te encuentras. Si es malo, y hay que saber decir, oye, mira, no puedo con esto. Porque ese es el primer paso para poder avanzar. El problema es que normalmente nos cuesta. Nos cuesta pedir mucha ayuda. Nos echamos todo encima. A las mujeres nos cuesta mucho. Muchísimo. Y como que nos da vergüenza. Nos da vergüenza pedir ayuda. Como que nos van a juzgar. Como que no lo estamos haciendo bien y la gente lo va a ver. ¿Tú te has sentido juzgar en algún momento? Sí, el entorno hace mucho. Mi madre parece que lo sabía todo, por ejemplo. Pero cada situación es diferente. Cada mujer tiene su vida diferente. Y cada maternidad es diferente, por lo tanto, lo que tú me puedas exponer a mí no tiene por qué valerme a mí.
y no me valía, claro, porque mi situación era completamente diferente. Y luego es lo que decíamos, ¿no? Que parece que el embarazo tiene que ser siempre un momento feliz. No tiene por qué serlo. El parto, fenomenal. Y ya nace un bebé y todo el mundo mira al bebé y nadie mira a la madre. Y yo una frase que contaba el otro día en uno de los cursos que di de lactancia, cuando nace un bebé también nace una madre, nace un padre y nace una familia. Y en ese momento lo que necesitan es estar juntos, los tres. Si son tres, si hay otros hermanos, los que sean, pero hacer un grupo, hacer familia. Y eso no se respeta, iba a decir, porque tradicionalmente no es todo felicidad, todo el mundo va al hospital. La habitación llena, yo no recuerdo coger a mi hija la primera, después de esa cesárea, después de 14 horas de estar separadas, no recuerdo cogerla, no recuerdo darle el pecho, porque estaba siempre la habitación llena y yo a lo mejor con mis padres me sentía más libre de darle el pecho, con el resto de la gente no. Pues no lo recuerdo ni una sola. Pero ves, yo creo que esto también es una de las cosas que ahora la gente empieza como a tener más consciente, o sea, a ser más consciente, ¿no? De que no es el momento de ir al hospital el primer día. A poner límites. Claro, sí, yo creo que es lo más normal. Que a lo mejor vaya tu madre o tu hermana o tal, y que el resto de amigos, además, pues que no aparezcan pues hasta semanas después, ¿no? Yo siempre lo digo que una de las poquitas cosas buenas que trajo el COVID en este sentido fue limitar las visitas a los hospitales. Y a todas las familias se lo decía, digo, no sabéis la suerte que tenéis de estar solos. Y muchos lo decían, y dice, joder, sí, porque estamos viendo que hasta por el WhatsApp la gente opina. Y la gente te dice cosas y sabe más que tú de tu hijo, que no lo han visto. Pues te dan consejos y te dicen que tú estás equivocado. Y a mí me ha pasado, yo soy pediatra y me ha pasado. ¿Y eso no te ha hecho sentir muy insegura? No, porque he tenido las cosas claras en ese sentido. Con la lactancia, por ejemplo, yo pasé un mes horrible. Siempre decían, el primer mes se me dio fatal, siendo pediatra, habiéndome sacado mi título de lactancia un mes antes de que naciera la niña. Pues no fui capaz de hacerlo bien, no sé por qué, y luego, tampoco encontré la ayuda. El tema de lo de la lactancia, a ver, yo es que o sea, he leído mucho, pero también hay mucha... Ahora, vamos a decirlo así, la gente es un poco nazi con el tema de hay que darle el pecho. Y la lactancia materna, y ya te mueras, que da lo mismo, o sea, al niño hay que darle el pecho. Yo recuerdo, perdona que te corte, pero yo recuerdo, por ejemplo, en el hospital, la enfermera decirme, pero es que lo estás haciendo mal, es que ¿no ves que no se te está enganchando al pecho? Dale el pecho. Digo, pero si lo estoy intentando. No, y si no, sacarte la leche como si fueras una vaca, porque da igual, o sea, y si puedes, y si tienes grietas, y si no las tienes también... Cuando ahora mismo creo que hay otros medios también que también a ti te facilitan mucho. Y sobre todo falta mucha formación, igual que falta en salud mental, falta en lactancia materna. Entonces no vale que una persona vestida de blanco, que a lo mejor es enfermera o es médico o es auxiliar o es la de la limpieza, como me dio a mí alguna recomendación, te digan cosas según su experiencia. No, siempre hay, ¿no?, en medicina una evidencia científica y las cosas son así. Pues si tienes una grieta y te duele, probablemente es porque el bebé no se ha colocado bien. ¿Tú quieres darle el pecho? Sí, pues yo te voy a ayudar, te voy a apoyar. Vamos a verlo, ¿quieres que veamos cómo se engancha? Y yo te ayudo y lo colocamos mejor y de repente te miran como, es que ya no me duele, como si hubieras hecho un milagro. Y ha sido mover al bebé 2 milímetros, pero siempre hay que hacerlo desde el respeto. ¿Quieres darle el pecho? Sí, yo te voy a apoyar. ¿No se lo quieres dar? No se lo des. Que a día de hoy hay muchos medios y tu bebé puede tomar un biberón, pero decide tú. Y que no decida nadie más por ti, no por presión familiar. Tienes que darle el pecho ni hacer todo lo contrario. Si tú le quieres dar el pecho, pues porque el bebé haya perdido un poquito de peso, yo te diré si lo que ha perdido lo podemos asumir o no. Le estoy viendo, te voy a ver mañana, no te preocupes por eso, pero siempre pues eso, apoyando y respetando. Es que yo creo que es una de las partes más importantes, el tema del respeto y de respetar cada una de las decisiones. Y pues lo que hablábamos, ¿no?, los sentimientos de las personas, e ir valorando esa parte. Yo lo que quería que me comentaras tú, que en tu caso me parece brutal, que viene el tercero, cómo gestionas, ¿no?, la parte de, vuelvo a trabajar, tienes una ya en edad escolar, otra que es más chiquinina, y en términos del embarazo. Entonces, ¿cómo gestionas eso a nivel emocional, a nivel mental? ¿Cómo te haces de todo eso? Porque claro, tener una familia y estructurar todo eso es difícil. Es muy difícil.
Incorporarte al trabajo con una ya es difícil, porque tú vuelves y quieres volver a lo mismo, ¿no? Lo que hemos dicho antes, quiero todo, yo puedo con todo. Y yo lo pasé muy mal cuando me incorporé porque tuve que bajar mucho mis expectativas en el trabajo y eso es como impensable, ¿no? En medicina, ¿cómo voy a rebajar? ¿Cómo voy a hacer menos? ¿Cómo no voy a llegar a todo? Luego ya con 2 yo creo que es que ya estás hecha y estás hecha a no dormir, a lo que te echen un poco. Y ahora con este tercer embarazo yo decía, quiero disfrutarlo. Pues ya va a llegar al final, no me he dado ni cuenta, vamos. Entonces, como yo esperaba aquí respuestas, encontrar respuestas y que me ayudaseis, porque no lo sé. Y en casa yo soy muy de jugar, de tirarme al suelo y me paso la tarde jugando, pero acabo reventada. Pues no sé si lo estoy haciendo bien o mal, o estoy acabando con mi propia salud mental, pero no sé si hay alguna estrategia, Laila, para llevarlo un poco mejor, porque hay días horribles. No, estrategia no hay. Vamos a ver, esto no hay que ir viendo las necesidades que tienes. Entonces, creo que lo importante aquí es pasar tiempo con tu bebé, disfrutar de él, cuando te sientas agotada, atenderte. O sea, los tiempos son importantes también. Si te atiendes, todo irá mucho mejor. Al menos es desde mi punto de vista, porque yo por mi experiencia no me atendí. El autocuidado es brutal. O sea, si tú te cuidas, te gestionas, por ejemplo, salir a pasear, hacer yoga, porque estando embarazada también se puede hacer yoga. Tienes una alimentación saludable y dormir es súper importante. Creo que lo demás va rodado. Para mí la principal estrategia es el autocuidado, autocuidarse. Y yo creo que otra de las cosas que ahora he escuchado a ti diciéndome de estaba jugando con mi hijo y pierdo tiempo, tal. Es que muchas veces tenemos la cosa que muchas veces pensamos, ¿no? Lo perfecto sería hacer otras muchas cosas que vemos y las estructuras que nos dicen que serían las correctas. Pero yo creo que muchas veces nos olvida lo felices que podemos ser tirados en el suelo, jugando con nuestros hijos o cenando un sándwich tirados en el suelo. Entonces muchas veces esas cosas son las que dan valor a la vida, a los momentos de felicidad, y que vivimos a día de hoy en un momento pues, en que todo está muy estereotipado, parece que todo tiene que seguir unas reglas, y todo tiene que ser A, B y C, y que si te sales de ahí todo está mal. Y se nos olvida vivir. Y luego yo creo que de cara a los niños somos muy egoístas los adultos, porque estamos, ¿no?, centrados en nosotros. Y el niño, pues en un restaurante si sale y se pone a correr, molesta. Y no, el niño es un niño. Yo creo que lo que tenemos que hacer los adultos es rebajarnos a su edad, a su altura, y entender que qué necesita un niño o qué va a hacer un niño de 5 años. ¿Estar 3 horas sentado en una mesa de un restaurante hablando contigo? No. Pues lo normal es que coma en el tiempo que sea y luego se quiera levantar. Pues entender eso, ¿no? El que llegan sus papás a casa y el que quiere jugar, pues te pones a jugar, porque no hay otra cosa más importante, porque al final es el pozo que les vas a dejar. Pues a mí me ha costado mucho jugar con mi hijo, ¿eh? De decir, fíjate, lo que hablábamos antes del tema de las diferencias de edad, ¿no? Que dices, jolín, porque la primera, ¿con cuántos años la tuviste tú? 35. Claro, y yo la tuve con 20, yo le tuve con 26 y tú con 27. Pues yo de las cosas que más he echado de menos es tirarme al suelo a jugar con mi hijo cuando era pequeño. Igual ahora juego más con él, pero cuando era pequeño no, digamos que no he sabido jugar con él todo lo que él a lo mejor a mí me demandaba. Y es curioso, ¿sabes? Al final dices, jolines, cuanto más cerca, ¿no? Generacionalmente estás, menos te debería costar. Tienes más vitalidad, dices, bueno, pues tengo esa energía para poder jugar con él. No, pero porque, por ejemplo, en mi experiencia, al no tener ese vínculo, que a lo mejor si hubiese sido la experiencia completamente diferente, sí que lo hubiese tenido y a lo mejor sí que hubiese actuado de diferente forma, como yo ya venía con un bagaje emocional muy saturado, muy fuerte, no tenía ganas de nada. Es muy triste decirlo, pero es que no tenía ganas de pasar tiempo con mi hijo. Sacarla adelante. Claro. Al final un poco, yo creo que ese es el instinto de supervivencia, ¿no? O sea, tu instinto era sacarla adelante.
que comiera, que estuviera bien, que no se pusiera enferma. Eso y al final vas dejando cosas... Sí, el juego era menos importante. más secundario. Era secundario, eso es. Pero fíjate la importancia que tiene el que una madre esté bien físicamente y psicológicamente para que cosas tan básicas como jugar con tu hijo, ¿sabes?, puedan salir adelante. Pero ahí luego también te encuentras de todo, ¿no? Porque a mí me ha pasado pues estar tomando algo con unos amigos o conocidos y con mi niña de 2 años y medio y un parque al lado, pues aguanto un ratito, lo que se acabaron las patatitas que te ponen y luego se quiere ir a jugar. Pues yo me voy con ella porque me compensa más estar con mi hija, ¿no? Y que vea que no se cae del columpio, del tobogán, que estar aquí ya, ahora vuelvo, sí, ahora vuelvo, no es una falta de respeto hacia el otro adulto. Ahora vuelvo, me voy con ella y yo me he encontrado con respuestas de que pareces una animadora de tiempo, ocio y tiempo libre. Pues no, pues soy su madre, me apetece irme a jugar con ella, para mí es más importante y no creo que sea una maleducada. Por esto, estamos tomando algo, estamos hablando, pero si me está demandando que vaya con ella, es lo que decíamos antes, tiene 2 años y medio, me voy con ella. O le tengo que hacer entender a ella que estamos aquí con alguien que no conoce y tiene que estar aquí escuchando lo que tienen que contar. Es que yo creo que al final un poco el tema de la maternidad también va un poco con las necesidades que tiene cada uno. Y yo creo que también van, pues eso, como hablábamos, ¿no? O sea, con la madurez de cada uno. No tienes la misma crianza, yo creo, cuando tienes 30 años que cuando tienes 40 ni cuando tienes 20. Entonces yo creo que a lo mejor le vas dando importancia dependiendo del momento en el que tú te encuentras y de lo bien que tú te puedas encontrar. Al final yo creo que vas actuando de una manera o de otra. Pues yo no sé si queréis comentaros algo más. Yo por mí os abro las puertas de nuestra fundación para que, bueno, vengáis a contar todo lo que queráis, ¿vale? Y yo os espero aquí tantas veces os apetezca. Podríamos seguir hablando. Sí, podemos seguir, ¿eh? Toda la tarde. Pues se nos han olvidado ellos, que ellos también son importantes en esta etapa. Escuchad, nos vamos a ir a por el siguiente podcast para meternos con ellos en el siguiente, porque que no se nos olvide que aquí esta señora tiene 3 hijos, uno que va a venir en camino, ¿vale? Y bueno, en breve nos veremos de nuevo, porque yo creo que esto nos da para mucho más, ¿vale? Y iremos avanzando, bueno, pues con el equipo de psicólogos que forma también parte de nuestro equipo. Y bueno, pues como os digo, iremos colaborando poquito a poco. Deciros, bueno, que es el primer podcast que hacemos, ¿vale? Así que son ellas las que abren los podcasts de Lidera. Y daros las gracias. A vosotros. De todo corazón. Muchas gracias. A vosotros, porque yo me he sentido súper a gusto, mira que venía súper nerviosa, pero la verdad es que me he sentido como en casa. Pues me encanta. No soy muy de hablar ni comentar, pero aquí ha sido tampoco, como una sí. charla así entre amigos, así Sí. que fenomenal. Ha sido genial. Pues escucha, aquí tenéis vuestra casa cuando queráis. Creo que es importante, como os decía, dar voz, ¿vale? Y bueno, pues todo el mundo que quiera pasar por aquí, que sepáis que es bienvenido. Y vosotras, por supuesto, aquí tenéis vuestra casa. No tengo más que Muchas decir. gracias. Muchas gracias. Pues nada, muchas gracias. Bueno, decir que hasta aquí el podcast de hoy y que ha sido un placer. Espero que nos sigáis, que estéis pendientes un poco de las cosas que vayamos subiendo y nos vemos en el próximo podcast. Muchas gracias.